La primera vez que Julián vio nacer una profesión nueva, no fue en una universidad ni en una oficina con corbatas, fue en un taller húmedo, escondido detrás de una panadería, donde el aire tenía una mezcla rara. Metal caliente, aceite rancio y miedo. Julián tenía 16 años y la camisa demasiado grande. Le habían dicho, aquí vas a aprender algo útil. Mecánica. Y él creyó que aquello sonaba a salvación. Manos firmes, herramientas, un oficio que te pone comida en la mesa. Pero lo primero que vio no fue un motor brillante, fue un banco de trabajo manchado y encima una caja con piezas que todavía traían restos de barro y sangre seca. El maestro, un hombre de bigote impecable, no explicó de dónde salían, solo soltó una frase que a Julián se le clavó como un tornillo mal puesto. De algo roto siempre se puede sacar algo que funcione, si no haces preguntas. En el rincón, un hombre mayor apretaba una tuerca con dedos temblorosos, tenía las uñas negras de grasa, sí, pero también las muñecas marcadas, como si alguna vez hubiese llevado hierro. Julián sintió una cosa doble y contradictoria. La satisfacción de haber encontrado lo suyo, un oficio real, concreto, con sonidos y chispas, y al mismo tiempo un asco sutil, como cuando te das cuenta de que el pan está buenísimo, pero lo han amasado con manos que no querían estar ahí. Esa es la España de la época de Franco que casi nadie te cuenta en voz alta. La que inventa nuevas profesiones, mecánicos, técnicos, maestros industriales, mientras el país se reconstruye con prisas, con orgullo y con sombras. Y lo más inquietante es esto. Esas profesiones no nacieron solo por amor al progreso, nacieron por necesidad, por control, por supervivencia. Nacieron porque un país no puede funcionar a base de discursos. Necesita electricidad, ruedas, tornos, cables, soldaduras, manos, miles de manos. Y ahora escucha bien, porque lo que empieza en ese taller detrás de una panadería termina en un giro que Julián jamás habría imaginado. El ruido de fondo de aquellos años era un silencio raro, no el silencio tranquilo, sino ese silencio de posguerra que parece una habitación donde han discutido hace poco. Sillas movidas, cristales barridos, la tensión pegada a las paredes. La España de los años 40 estaba llena de cosas prohibidas y de cosas escasas. Pan escaso, gasolina escasa, repuestos escasos, luz escasa, y cuando todo escasea, aparece un tipo de héroe inesperado. No el de las medallas, sino el que sabe arreglar. El mecánico de barrio se convirtió en una figura casi mítica, no por romántico, sino por práctico. Si tenías una bicicleta, una moto, un camión viejo, un generador que tose como un viejo asmático, necesitabas a alguien que supiera escuchar el metal como quien escucha el corazón de un enfermo. Había que resucitar máquinas con piezas que no encajaban, con tornillos torcidos, con alambres robados de alguna valla, con chapas de latas, y ahí empieza el primer gran acto de esta historia. La autarquía y la creatividad forzada. Imagina la escena. Un taller iluminado por una bombilla floja que parpadea, un torno que parece una reliquia, un aprendiz soplando virutas de hierro como si fueran ceniza. Afuera, la calle huele a carbón y a humedad. Dentro, el maestro dice, si no hay piezas, las fabricamos. Si no hay manual, lo inventamos. Si no hay permiso, ya veremos. España, aislada y orgullosa, necesitaba producirlo todo en casa, pero producir en casa, sin recursos, es como querer construir un barco con madera mojada, y entonces surgió un ejército silencioso. Técnicos improvisados, gente que aprendía mirando, probando, equivocándose. Julián empezó barriendo el suelo, claro, luego le dejaron sostener una linterna, después marcar piezas con tiza, y un día el maestro le puso en la mano una llave inglesa que pesaba como una promesa. Esto te da de comer, le dijo, y te da problemas, cuídala. Las profesiones nuevas no llegaban con diplomas bonitos, llegaban con callos. La mecánica se convirtió en un idioma, y como todo idioma tenía acento social. Lo hablaban sobre todo los que venían de familias que no podían esperar milagros, pero aquí viene el primer giro. El régimen necesitaba técnicos no solo para reparar, sino para modelar el país. Porque una dictadura puede sostenerse con miedo, sí, pero un país necesita algo más básico. Necesita que los trenes funcionen, que las fábricas no se paren, que el agua llegue, que la radio se encienda, que las ciudades crezcan. Y en esa necesidad aparece una paradoja. Mientras se aprieta el control político, se abre una puerta, estrecha, pragmática,
a la formación técnica, así nacieron y se expandieron escuelas, talleres formativos, rutas de aprendizaje industrial que prometían ascenso social. El mensaje era sencillo, casi publicitario. No te metas en líos, aprende un oficio, sé útil. Y ser útil era una palabra con doble filo, útil para tu familia y útil para la maquinaria del Estado. Julián, como tantos, se subió a esa corriente sin saber que era una corriente con remolinos. En su barrio, la gente empezó a hablar de nuevas palabras como si fueran objetos. Electricista, tornero, fresador, técnico de mantenimiento, sonaban modernas, casi futuristas, y daban estatus. No era lo mismo ser chico de recados que aprendiz de técnico. En la puerta del taller, el maestro colgó un cartel escrito a mano. Se reparan motores, se hacen bobinados. Y en esa frase había un país entero. Reparar y rebobinar, arreglar y volver a empezar. El segundo movimiento del primer acto fue la electrificación cotidiana. No siempre era electricidad estable ni limpia, pero era electricidad que llegaba, poco a poco, como una ola lenta. Eso creó otra profesión nueva con aroma a peligro. El electricista. El electricista era un tipo medio brujo, medio cirujano. Tocaba cables pelados, trabajaba en escaleras inestables y a veces aprendía la lección con un latigazo invisible. Julián conoció a uno, apodado Chispa, que tenía una cicatriz en la mano como una firma. La luz no perdona, decía Chispa, pero paga. Y esa frase también era España. No perdona, pero paga. En los talleres se cruzaban historias que nadie decía completas. Un camión que venía de arriba, una máquina que había pertenecido a los otros, un lote de herramientas requisadas. Nadie preguntaba, porque preguntar podía ser un lujo, y sin embargo, cada tuerca apretada era un pequeño acto de afirmación. Yo sé hacer algo, yo valgo por lo que hago con estas manos. La propaganda hablaba de grandeza, de patria, de orden, pero en los patios traseros la grandeza era conseguir que un motor volviera a arrancar. Y cuando arrancaba, era como si todo el taller respirara. Ese sonido, el primer bramido, la vibración, el humo que sale como un suspiro negro, era un aplauso sin manos. Una noche, el maestro llevó a Julián a ver algo importante. Caminaron hasta un almacén donde había un motor enorme, desmontado como un animal abierto en canal. Era un generador. El maestro lo miró con reverencia. Si arreglamos esto, todo el barrio tendrá luz más horas. Julián sintió orgullo, un orgullo luminoso, casi inocente, y justo entonces vio, en la pared del almacén, una marca. Un número pintado, como los que se ponen en inventarios o en personas. ¿Qué es eso?, preguntó sin pensar. El maestro no contestó, solo apretó los labios y cambió de tema, rápido. Mira el bobinado. Si está quemado, hay que rehacerlo desde cero. Ese fue el primer aviso real. La técnica era un camino de futuro, sí. Pero el camino pasaba por lugares oscuros, y cuanto más subías en utilidad, más cerca estabas de engranajes que no elegías. En 1940 y tantos, el país no estaba diseñado para que la gente soñara, estaba diseñado para que la gente funcionara, y un técnico es, por definición, alguien que hace funcionar cosas. ¿Ves la trampa? Aún así, el movimiento era imparable, porque cuando aparecen talleres, aparecen también proveedores, ferreterías, pequeños empresarios, aprendices que se convierten en maestros, una economía de reparación, un ecosistema de oficio. Julián pasó de limpiar herramientas a desmontar carburadores, aprendió a distinguir sonidos, el clac de una válvula mal, el chirrido de un rodamiento pidiendo auxilio, el silencio que significa que algo murió, y aquí viene el segundo giro, el que le da velocidad a nuestra historia. Las profesiones nuevas no solo arreglaban lo viejo, también preparaban lo nuevo, porque mientras muchos seguían sobreviviendo en la escasez, empezaban a aparecer señales de modernización, fábricas que querían producir, en serie, planes para mover mercancía, ambición industrial, y con la industria llega el hambre de mano de obra cualificada, gente que sepa medir, ajustar, calibrar, soldar sin destrozar, montar sin improvisar tanto. De pronto, el aprendiz de taller ya no era solo un chico manchado, podía ser un futuro técnico, y esa promesa tenía música, la música del ascenso social. En una cafetería, Julián escuchó a dos hombres hablar de una palabra que sonaba como un coche nuevo. SEAT. La pronunciaron con una sonrisa rara, como quien pronuncia una contraseña. Decían que España quería fabricar coches para el pueblo,
que harían falta mecánicos a montones, que el futuro olía a gasolina, no a carbón. Julián casi se atraganta con el café. ¿Coches para el pueblo? Sonaba a ciencia ficción. En su calle, la mayoría no tenía ni bicicleta en condiciones. Esa noche volvió al taller y miró el motor a medio desmontar como si fuera un mapa. Si de verdad venía una ola industrial, él quería surfearla. Quería ser de los que entienden la máquina, no de los que la miran pasar. Y sin embargo, otra vez el sabor amargo. ¿A qué precio llegaba ese futuro? Porque en los mismos años en los que se hablaba de modernizar, también se consolidaban mecanismos de control social, censura, miedo. Había gente que desaparecía de conversaciones, había frases que se cortaban a mitad, había risas que sonaban demasiado altas, como para disimular nervios. Y en medio de ese contraste, las profesiones técnicas crecían como plantas duras entre grietas. Un día, al taller llegó un encargo especial. Reparar un vehículo oficial. No era un coche cualquiera. Era grande, negro, brillante, de esos que parecen llevar dentro el aire de la autoridad. Los hombres del taller se pusieron serios. El maestro ordenó limpiar todo, como si fueran a operar a un rey. Julián se acercó y vio su reflejo en la pintura. Un chico con la cara sucia y los ojos encendidos, pensó, si hago bien esto me verán, me abrirán puertas. Esa era la parte satisfactoria, la que engancha, la que te dice, sí, este es el camino, aquí está tu historia de oficio y progreso. Entonces, al abrir el maletero para revisar unas piezas, encontró algo que no esperaba. Una caja con papeles y sellos, y un olor insoportable, como humedad encerrada. No leyó nada, no tuvo tiempo, pero vio una palabra repetida en varios documentos. Traslado. El maestro lo apartó de un tirón. Ni lo mires, susurró. Tú mira tornillos, no papeles. Julián sintió una náusea breve, casi ridícula. ¿Por qué? Porque acababa de entender algo sin entenderlo del todo. Algunas máquinas se arreglan para llevar pan, y otras se arreglan para llevar gente a sitios de los que no se vuelve igual. El taller, de pronto, ya no era solo taller, era una frontera. Y ahí termina este tramo con el gancho clavado. En la España de Franco, el progreso técnico podía ser una escalera, pero también podía ser una cinta transportadora hacia cosas que no quieres mirar. Julián, aún así, siguió. Porque cuando tienes hambre y un oficio en la mano, sigues. Porque cuando un país te ofrece futuro a cambio de silencio, muchos aceptan sin firmar nada. Y porque, aunque suene imposible, lo más fuerte todavía no ha empezado. La explosión de industria, la fiebre de formación, el salto de la España del arreglar a la España del fabricar, y el momento exacto en que Julián descubrirá que su talento puede convertirlo en alguien valioso o en alguien peligroso para otros. El día después del coche negro, Julián no durmió como antes. No fue una pesadilla con monstruos, fue peor, una pesadilla con detalles, el sonido del cierre del maletero, el olor a humedad encerrada, la palabra traslado rebotando en su cabeza como una tuerca suelta dentro de una caja vacía. Pero la vida, cuando aprieta, no te deja filosofar mucho. A la mañana siguiente, el taller volvió a ser taller. Martillos, limaduras, el gemido del torno, la radio baja como si tuviera miedo de sí misma. Y Julián, con el hambre que tiene en los 16 años, se agarró a lo único que no mentía. La mecánica. Ahí es donde empieza el segundo tramo de esta historia. Porque España, sin avisar y con una velocidad casi indecente, empezó a cambiar de piel. De pronto, en el aire hubo otra electricidad, no la del cable pelado, sino la de los rumores que corren más rápido que cualquier tren. Que venían inversiones, que iban a abrir, fábricas nuevas, que había máquinas modernas llegando por puertos, que se hablaba de producción, rendimiento, serie, palabras que suenan frías, hasta que te das cuenta de lo que significan para un chaval del barrio. Trabajo fijo, un sueldo, quizá una habitación propia, quizá zapatos sin agujeros. El maestro del taller lo vio antes que nadie. Tú ya no eres solo manos, le dijo una tarde sin levantar la vista del carburador. Tú eres cabeza. Y cuando un país se llena de máquinas, la cabeza vale más que el músculo. En otra época, esa frase habría sido pura poesía. En esa España era un mapa de supervivencia, porque llegó el momento de las escuelas de oficio con nombre serio. No aquellas clases improvisadas con un cigarro en la comisura, sino aulas con bancos, pizarras, planos y una palabra que sonaba a futuro oficial, formación profesional. Y con la FP apareció una figura nueva, casi cinematográfica.
El técnico no era exactamente ingeniero, pero tampoco era obrero cualquiera. Era el que sabía leer un plano, medir con precisión, calcular tolerancias, entender por qué un eje vibra cuando no debe. Era el que hacía de puente entre la idea y el metal. A Julián le brillaron los ojos, porque esa era la promesa perfecta. Seguir siendo de manos, sí, pero con el respeto de la cabeza. La primera vez que entró en un aula técnica, el olor le chocó. No olía a grasa, olía a tiza y barniz viejo. Había reglas, escuadras, compases. El profesor dibujó una pieza en la pizarra y dijo: «Esto, chicos, no es un dibujo, es una orden. Una pieza no nace cuando la fabricas. Nace aquí». Julián sintió un clic dentro, como cuando un motor por fin hace chispa, y justo ahí, sin que nadie lo anunciara con fanfarria, nació también otra profesión nueva y crucial: el maestro industrial, no maestro de escuela. Maestro de taller, el que te enseña a no perder dedos, a no confiar en la suerte, a mirar una máquina como se mira un animal grande, con respeto y con un punto de desconfianza. El maestro industrial era, en secreto, una mezcla de padre, sargento y mago, y su poder se medía en una frase: si lo haces mal, no te mata la máquina, te mata la confianza. Mientras Julián estudiaba, España encendía más luces, se abrían carreteras, se levantaban naves, aparecían polígonos industriales donde antes había descampados, y eso trajo el primer gran espectáculo del nuevo país: las cadenas de montaje. La primera vez que Julián vio una, se quedó quieto como si hubiese entrado en una iglesia. No era silencio sagrado, era un rugido constante, un latido mecánico, piezas avanzando como si tuvieran destino propio, brazos humanos repitiendo movimientos exactos, como una coreografía, y al final, casi como un truco de magia, salía un coche. No un coche de los ricos que pasan sin mirarte, sino un coche del pueblo, o al menos eso se decía en voz alta. El modelo no importaba tanto como la idea. Podemos fabricar esto aquí. Julián no veía chapa, veía una puerta a otra vida, y ahí viene el primer twist de esta segunda parte. Julián consiguió salir del taller del barrio, pero no escapó del precio. Lo recomendó su profesor. Le hicieron una entrevista breve, de esas donde te miran más las manos que la cara. Le preguntaron si sabía usar el calibre, si sabía leer un plano, si sabía callarse. La última pregunta no la hicieron con palabras, la hicieron con una mirada. Entró como aprendiz cualificado en una planta donde el acero era ley, y el primer día le dieron una bata que olía a nuevo y una tarjeta con un número, otra vez. Pero este número era bueno. Te daba acceso, sueldo, pertenencia. La fábrica era un universo con sus propias reglas. Allí el tiempo no era mañana o tarde, era turno. La comida no era comida, era descanso de 20 minutos. El cansancio no era cansancio, era rendimiento. Y aún así, había una energía extraña, una energía juvenil, casi alegre, porque la gente sentía que estaba participando en algo grande. Julián lo escuchaba en los pasillos, en los vestuarios, en los autobuses llenos de obreros. Chistes, bromas, planes de comprar una radio nueva, una nevera, quizá un televisor algún día. Y entonces ocurrió lo inesperado. El chico del taller humilde se convirtió en el que sabe, porque la España industrial necesitaba desesperadamente gente que no solo apretara tornillos, sino que solucionara problemas, y los problemas en una fábrica nacen como hongos: un rodamiento que se calienta, una correa que patina, una máquina que empieza a producir piezas con una desviación mínima. Y esa desviación, repetida 1000 veces, se convierte en desastre. Julián empezó a destacar en el mantenimiento. No era el más fuerte, era el que escuchaba. Pegaba el oído a una carcasa y decía: «Ese zumbido no es normal, está comiendo el eje». Al principio se rieron, luego dejaron de reírse, porque tenía razón. Y ahí aparece una profesión nueva dentro de la profesión: el técnico de mantenimiento, el médico de las máquinas, el que trabaja cuando todos se van, el que no aparece en las fotos del producto final, pero sin el cual nada sale. Había noches en las que Julián y su equipo entraban en la nave con la luz baja, el suelo estaba frío, la grasa parecía más negra y las máquinas, apagadas, daban miedo, no por monstruosas, sino por silenciosas. Una fábrica en silencio parece un animal conteniendo la respiración. En esos turnos nocturnos conoció a Eusebio. Eusebio era mayor, callado, preciso,
Tenía una manera de sujetar una llave fija como si fuera una extensión natural del brazo, y llevaba mangas largas incluso con calor. Una noche, Julián lo vio arremangarse sin querer, y vio en su muñeca una marca antigua. Una línea irregular, como si la piel hubiera aprendido a recordar. Julián no preguntó. Ya había aprendido la regla, pero Eusebio sí habló, de golpe, como quien abre una puerta que tenía atrancada desde hace años. «Tú eres joven», le dijo. «Tú crees que esto empezó con fábricas y cursos, pero antes, para aprender un oficio, algunos aprendían en sitios donde no se podía elegir», y Julián sintió el estómago caer un centímetro. Eusebio no dijo nombres, no dijo partidos, no dijo fechas, solo dijo una frase que se quedó flotando en el aire del taller como polvo metálico. «Yo aprendí a hacer ladrillos y a manejar herramientas para construir cosas que no eran para mí». Ese fue el golpe. El asco fino, otra vez. La mezcla. Porque sí, el país avanzaba, sí, había formación, industria, empleos, pero también había historias escondidas debajo de ese progreso, como cables enterrados bajo el suelo, y si pisas donde no debes, te electrocuta. A partir de ahí, Julián miró su trabajo con otros ojos. Ya no era solo arreglar máquinas, era estar dentro de una enorme transformación nacional que tenía un lado luminoso y un lado oscuro que no salía en los carteles. Y aún así, la ola siguió creciendo. Llegaron los años del desarrollismo, esa palabra que suena a anuncio de colonia. Progreso, velocidad, modernidad. El país empezó a llenarse de señales nuevas. Más coches, más talleres, más escuelas técnicas, más electrodomésticos, más carreteras. Los anuncios prometían comodidad. La vida cotidiana empezó a tener botones, enchufes, motores, y eso creó profesiones como si las estuvieran imprimiendo. El electricista industrial, que ya no arreglaba una lámpara, sino sistemas enteros, el soldador especializado, capaz de unir metal como si cosiera con fuego, el tornero y el fresador, artesanos de precisión que convertían cilindros en piezas perfectas, el técnico de calidad, el tipo obsesivo que medía, anotaba, rechazaba, el encargado de línea, que aprendía a manejar personas como si fueran parte del engranaje. Y aquí viene el segundo twist. Cuanto más técnica se volvía la vida, más valioso se volvía lo invisible, porque una máquina no solo necesita manos, necesita organización, necesita planificación, necesita a alguien que entienda el flujo, la logística, los repuestos, el tiempo, y así apareció el nuevo personaje de la época, el técnico administrativo industrial, el que no se mancha tanto las manos, pero mueve el mundo con papeles. Julián lo veía desde dentro. Llegaban tipos con carpetas, con gráficos, con palabras que sonaban a otro planeta. Productividad, optimización, cuotas, objetivos, y la fábrica, poco a poco, dejó de ser un lugar donde se construían cosas y se convirtió también en un lugar donde se construía una idea. Eficiencia. Un día, un directivo visitó la sección y habló de futuro con sonrisa de escaparate. España será moderna. España será técnica. España será competitiva. Los obreros aplaudieron, porque aplaudir era lo seguro. Pero Julián, mirando las manos de Eusebio llenas de grasa, pensó, ¿competitiva para quién? Y entonces ocurrió algo que aceleró la tensión sin que nadie lo esperara. El choque entre la ilusión del progreso y la realidad de la vida obrera. Más producción significaba más horas, más ritmos, más presión. La cadena no se detenía por cansancio humano. La cadena no sabía lo que era un hijo enfermo o una madre sin medicinas. La cadena pedía piezas. Y en ese contexto, las profesiones técnicas se volvieron un arma de doble filo, porque el técnico cualificado podía ser ascendido, o podía ser explotado con más responsabilidad, y el mismo respeto fingido. Julián empezó a notar un fenómeno curioso. Cuanto más sabía, más lo necesitaban, y más le exigían. Una mañana, un supervisor lo llamó. «Tú tienes cabeza. Queremos que seas enlace, que informes, que nos ayudes a mantener el orden». Julián sintió que le ofrecían un vaso de agua, con algo disuelto dentro. «¿Qué significa mantener el orden?», preguntó, intentando sonar ingenuo. El supervisor sonrió como se sonríe a un niño que no entiende la gravedad. «Significa evitar problemas, evitar rumores, evitar agitaciones». Ahí estaba, la trampa clásica. Te dan un escalón y te piden a cambio que seas parte del control. Julián recordó al maestro del primer taller. «Mira tornillos, no papeles», y entendió que ahora le estaban diciendo lo mismo,
pero con otro perfume. Mira números, no personas. Y aquí viene el giro que cambia su ruta. Julián dijo que no, no de forma heroica, no con discurso, dijo que no con la mejor herramienta de la supervivencia. Una excusa técnica: mi sitio está en mantenimiento, si me sacas de aquí, la línea se para. Funcionó. Porque una fábrica puede tolerar muchas cosas, pero no tolera una cosa: perder producción. Desde ese día, Julián quedó marcado de una manera rara. No como enemigo abierto, sino como el chico que no se compra fácil. Y eso, en un sistema rígido, es peligroso. Pero también puede ser útil, porque a veces necesitan a alguien que resuelva problemas sin hacer preguntas, y Julián, por oficio, sabía resolver. Mientras tanto, el país se llenaba de jóvenes que hacían exactamente lo que él: aprender un oficio para huir del hambre. Muchos venían del campo, llegaban a las ciudades con una maleta y un acento, dormían en habitaciones compartidas, en barrios levantados con prisa. La ciudad crecía como una planta desordenada, y cada nuevo barrio necesitaba electricistas, fontaneros, albañiles, mecánicos. Las profesiones nuevas se multiplicaban porque la vida nueva las exigía, y la modernidad tenía sus símbolos. Uno de ellos era el coche pequeño, ese coche que se convirtió en leyenda doméstica. Familias enteras metidas como si fueran un rompecabezas, humano, maletas en el techo, carretera y calor, el padre orgulloso, la madre con paciencia de acero, los niños pegados a las ventanas. El coche era libertad, pero también era una promesa de pertenecer a algo que antes no era para ti. Julián lo entendió el día que vio a un compañero llorar en el parking de la fábrica. «¿Qué te pasa?», preguntó. El hombre señaló un coche recién comprado, brillante, humilde, real. «Mi padre murió sin ver esto», dijo. «Me decía que España nunca iba a cambiar. Y mira». Julián sintió ese golpe de satisfacción que engancha. Esto es lo que queríamos, ¿no? Oficios, progreso, dignidad. Y justo ahí, como si el guión quisiera recordarte que la historia no es una película de final limpio, vio a Eusebio mirando el coche con una expresión imposible de leer. No era envidia, no era alegría, era otra cosa. Una tristeza vieja, como si el progreso llegara tarde y aún así cobrara peaje. Esa noche Eusebio habló más. «Cuando yo era joven», dijo, «la palabra técnico no era una promesa, era una herramienta del que mandaba. Te ponían a trabajar y te decían que era por la patria, por el orden, por lo que fuera. Y tú aprendías, porque si no aprendías, te rompían». Julián no respondió, porque no había respuesta que arreglara eso, pero sí había una decisión posible: hacer que el oficio sirviera para la vida de la gente, no para la maquinaria del miedo. Y ahí es donde la historia gira hacia una energía distinta. Julián empezó a enseñar, no oficialmente al principio, enseñaba en pequeño, a un aprendiz que no sabía leer un plano, a otro que se cortaba siempre por agarrar mal la pieza, a uno que venía del campo y no entendía por qué una máquina se enfada si la fuerzas. Julián les decía: no seas valiente con una máquina, sé inteligente, la máquina siempre gana. Y ese consejo, pequeño y práctico, tenía un eco enorme. En un país donde la valentía se confundía con obediencia, ser inteligente era una forma de libertad. Con el tiempo, lo nombraron responsable de formación interna. No era un cargo político, era un cargo técnico, y por eso mismo era una puerta, porque desde ahí Julián podía decidir qué tipo de profesionales salían de esa fábrica: obedientes sin criterio, o técnicos con cabeza propia. Y entonces llegó el tercer twist, el más inesperado. Eusebio, el hombre de las muñecas marcadas, se convirtió en el mejor maestro del grupo. Un día, delante de los aprendices, Eusebio se arremangó sin miedo, mostró las marcas, y no dijo nada dramático, solo levantó una pieza recién torneada, perfecta, y dijo: «Esto no lo consigue un régimen, esto lo consigue un oficio». Los chicos se quedaron callados, porque entendieron sin que nadie lo explicara. El oficio podía ser una jaula, pero también podía ser una llave. A partir de ahí, el ritmo se aceleró, más formación, más jóvenes, más especialización. Las fábricas pedían perfiles nuevos y las escuelas respondían como podían. Se hablaba de automatización, de controles, de máquinas que hacían tareas que antes hacían 10 personas, y eso metía miedo. ¿Y si el oficio también desaparece? Julián lo pensó una madrugada, mirando una nueva máquina instalada en la nave. Brillaba demasiado, como un animal extranjero. Tenía botones, indicadores, un panel que parecía un tablero de avión.
El proveedor dijo, orgulloso, esto reduce errores, esto aumenta producción. Julián pensó, esto reduce personas. Pero la realidad fue más compleja. La máquina no eliminó el oficio, lo transformó. El mecánico de antes, el que arreglaba con alambre, ahora tenía que saber de electricidad, de calibración, de seguridad. El técnico se volvió más técnico, y el que no aprendía, se quedaba atrás. Y aquí está el corazón de esta parte. La España de Franco, en su impulso industrial, empujó a miles a convertirse en profesionales, nuevos, no por romanticismo, sino porque el país se estaba convirtiendo en un gigantesco taller, un taller con propaganda en la fachada y grasa en el suelo. Y ahora, cuando parece que todo va hacia arriba, llega el choque final de esta segunda parte. La tensión entre lo que se construye y lo que se calla se vuelve demasiado grande para quedarse quieta. Una mañana, alguien dejó un mensaje escrito a mano en el baño de la fábrica. No era un manifiesto, era una frase corta. No somos piezas. La dirección lo borró rápido. Pero las frases cortas, cuando son ciertas, se quedan en la cabeza como un clavo. Ese mismo día, una avería detuvo la línea, una avería pequeña, absurda, un sensor mal ajustado, pero detuvo todo. Y durante ese silencio raro, la fábrica entera parada, Julián sintió algo que nunca había sentido, que incluso el monstruo industrial podía quedarse quieto, si una pieza mínima fallaba, y entendió un miedo nuevo. No el miedo a la policía, ni el miedo al hambre, el miedo a la idea de que él, con sus manos, con su conocimiento, con su capacidad de hacer funcionar, también tenía el poder de hacer detener. Ese poder es intoxicante, y también es peligrosísimo. Eusebio lo miró como si leyera su pensamiento. Ten cuidado con lo que aprendes, le susurró, porque lo que aprendes te da de comer, y también te da la capacidad de cambiar cosas, y el que manda odia a quien puede cambiar cosas. Julián tragó saliva, porque por primera vez comprendió que su profesión no era neutral. Nunca lo había sido, y cuando esa idea se instala en la cabeza de un técnico joven, la historia ya no puede volver a ser simple, porque en la tercera parte viene la tormenta real, la expansión brutal de la modernidad, las contradicciones que estallan, la presión social, la sensación de que todo corre y de que algo en algún momento va a romperse, y cuando se rompa, ¿quién lo arregla? Los técnicos, los mecánicos, los maestros, y también quienes saben dónde tocar para que el monstruo se detenga. La frase del baño, no somos piezas, no se borró de verdad cuando la limpiaron con lejía. Se quedó en los ojos de los que la leyeron, en la forma en que apretaban la mandíbula cuando el supervisor pasaba, en cómo algunos empezaron a hablar menos y a mirarse más. Y lo más irónico fue que todo aquello ocurrió justo cuando el país parecía ir mejor. Carreteras nuevas, anuncios con familias sonriendo, televisores iluminando salones, turistas tostándose al sol como si España fuera un cartel gigantesco. Se hablaba de milagro, de modernización. En la radio sonaba optimismo, pero en la fábrica el optimismo tenía otro nombre. Turno doble. La modernidad entró por la puerta grande, sí, pero no entró suave. Entró con un ruido metálico que se metía en el pecho. Una mañana instalaron una nueva línea con paneles eléctricos y sensores que parecían ojos. Todo brillaba demasiado. Todo olía a pintura fresca y a plástico. El proveedor habló de precisión, de eficiencia, de reducir errores humanos. Sonaba bonito, casi limpio, hasta que la línea arrancó. El primer minuto fue hipnótico, el segundo inquietante. Y al tercero, Julián entendió la diferencia entre una máquina vieja y una máquina moderna. La vieja te advertía con tosidos, la moderna te mata en silencio. No fue una metáfora, fue un accidente real, seco, absurdo. Una pieza salió disparada porque un protector no había quedado perfectamente ajustado. Un segundo, un chasquido, un golpe, y el sonido que vino después no fue de metal. Fue de garganta humana intentando gritar sin aire. Todo se detuvo, y cuando digo todo, es todo. La línea, las manos, las bromas, el futuro. Los operarios miraron sin moverse, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que había visto. El supervisor corrió. Alguien vomitó en un cubo, otro se quedó con la mirada fija, como si la pared lo estuviera absorbiendo. Julián llegó primero al panel de emergencia, lo golpeó y cortó la corriente. Lo hizo por reflejo, sin pensar. Luego miró sus manos y notó algo que no se quita con jabón. Temblaban. La dirección lo llamó incidente.
En la nave todos lo llamaron por su nombre real, Miedo, y en ese miedo creció una profesión nueva, silenciosa y vital. El técnico de seguridad. Antes, la seguridad era un cartel y una recomendación, ahora empezó a ser un oficio. Gente que medía riesgos, diseñaba protecciones, revisaba protocolos, gritaba ¡alto! Cuando nadie quería oírlo, Julián se metió ahí con furia, como si pudiera compensar el accidente a base de precisión. Empezó a imponer rutinas. Comprobar guardas, revisar presión, calibrar sensores, hacer simulacros. Algunos se quejaban. Nos haces perder tiempo. Y él contestaba sin alzar la voz. El tiempo se recupera, los dedos no. Eusebio lo miraba con una mezcla rara de orgullo y tristeza, como si viera a un joven usar el oficio para salvar lo que antes no se podía salvar. Pero el país no era solo fábricas, era también ciudades creciendo como espuma, y con esas ciudades llegó otra explosión. La de los electrodomésticos y la electrónica doméstica. De pronto, en los pisos había frigoríficos que no eran lujo, televisores que reunían a la familia, radios que se reparaban como si fueran tesoros, y ahí apareció un personaje nuevo, casi legendario, el técnico de televisores. En los barrios, cuando el tele se iba, la casa entraba en pánico. No era solo entretenimiento, era ventana. Un técnico con maletín, destornillador fino y paciencia, se convirtió en alguien que podía devolver la normalidad a un hogar. Ese oficio parecía más ligero, más amable, y lo era. Excepto por un detalle. La televisión también era un instrumento de narrativa oficial. Arreglarla era, en cierto modo, mantener la ventana abierta. Aunque la vista viniera filtrada, Julián lo notó cuando un vecino le pidió ayuda para reparar una radio, y mientras trabajaban, bajó la voz. Dicen que todo va bien, pero la gente está cansada. Esa frase se repetía mucho en distintos sitios, siempre con la misma música de fondo. Un susurro. Y justo en ese clima de cansancio y modernidad acelerada, nació el oficio que cambiaría el corazón industrial del país. El técnico de automatización no era todavía informático como lo imaginamos hoy, pero era el primer paso hacia eso. Controlar procesos, programar secuencias, ajustar sistemas. Había paneles con relés, luego con componentes cada vez más inteligentes. Cada nueva caja traía menos tornillos y más misterio. Julián se apuntó a cursos, no por moda, sino por instinto. Sabía que, si no entendía esas nuevas tripas invisibles, se quedaría atrapado en el pasado como una llave inglesa oxidada, y aprender le volvió a dar hambre, hambre de futuro. Sin embargo, aprender en aquella época también era peligroso, por una razón que no estaba en los temarios. Cuanto más sabías, más veías el sistema desde dentro, porque un técnico de automatización no solo arregla, entiende el flujo entero, ve dónde se desperdicia, dónde se aprieta, dónde se ahoga, y cuando ves eso, empiezas a entender por qué los cuerpos se rompen, aunque el país crezca. La tensión subió como sube la presión en una caldera. Turnos, ritmos, salarios que no alcanzaban para todo lo que prometían los anuncios, y en esa tensión empezaron a ocurrir cosas pequeñas con efecto gigante. Miradas, frases, silencios coordinados. Una tarde, en el vestuario, un chico joven, apenas un niño con manos de adulto, se acercó a Julián y le dijo: «Tú sabes detener una línea sin romper nada, ¿verdad?» La pregunta era un fósforo. Julián lo miró con cuidado. «Sé arreglarla para que no se detenga». «Sí, pero también sabes dónde tocar para que se detenga». Julián sintió el golpe en el estómago, no por miedo, sino por la claridad brutal de la verdad. El oficio, otra vez, era llave y jaula. No respondió. Y el chico se fue. Pero la idea se quedó. Eusebio esa noche lo esperó a la salida, como si oliera el peligro. «No te acerques a lo que no puedas sostener», dijo, «porque cuando la maquinaria aprende que puedes pararla, te mira diferente». Julián quiso decir «yo solo trabajo», pero ya no sonaba honesto ni dentro de su propia cabeza, y mientras dentro de la fábrica el aire se cargaba, fuera el país mostraba una cara luminosa. Turismo, música, bares llenos, playas, carreteras. Era una España que vendía energía al mundo, y esa energía era real, sí, pero también tenía algo de máscara, porque el brillo de fuera no siempre coincidía con el ruido de dentro. En esos años surgieron oficios nuevos en el sector servicios que parecían casi alegres. Técnicos de refrigeración para hoteles, mantenimiento de ascensores, mecánicos de flotas de autobuses turísticos, instaladores de aire acondicionado, profesiones que olían menos a carbón y más a verano.
Y para muchos jóvenes, aquello era la salida. No fábrica, sino hotel. No torno, sino climatización. Julián lo vio en su propio equipo, aprendices que se iban, unos porque encontraban algo mejor, otros porque no aguantaban el ritmo industrial. Me voy a la costa, decían, y sus ojos se encendían como bombillas nuevas. La industria perdía gente, y al mismo tiempo, la ciudad se llenaba de más gente. Un remolino. En medio de ese remolino, la dirección de la fábrica decidió algo que sonó técnico, pero olía a control. Crear un departamento de disciplina y orden interno, más fuerte, más visible, supervisores nuevos, reglas nuevas, carteles nuevos, y visitas inesperadas de hombres que no parecían obreros. Julián los vio una vez en mantenimiento, mirando demasiado y hablando poco. Uno de ellos tocó un panel de control como quien toca un arma. «Así que tú sabes esto», le dijo a Julián sin presentarse. No era una pregunta, era una constatación. «Es mi trabajo», respondió Julián. El hombre sonrió sin alegría. «Tu trabajo es importante». Y se fue. Eusebio, que había estado a 2 metros, escupió una palabra que parecía una piedra. Ojo. Los días siguientes fueron raros. Más revisiones, más observación. Y entonces llegó el episodio que lo cambió todo. La noche del corte. La fábrica estaba en turno nocturno. La nave vibraba como un corazón gigante. Julián revisaba una anomalía mínima. Un sensor marcaba un valor que no cuadraba. Mientras calibraba, oyó un golpe seco a lo lejos. Luego otro. Y una luz del panel parpadeó como si la máquina estuviera nerviosa. De repente, silencio. No un silencio completo, sino el silencio más peligroso. El silencio de una línea parada cuando no debería pararse. La dirección corrió. Los supervisores gritaron. Los operarios se quedaron quietos, mirándose, sin hablar. Y en ese cuadro, Julián sintió una cosa helada. Alguien había tocado con intención. No era avería, era mensaje. Los ojos de muchos se clavaron en él, porque él era el que entendía el sistema, el que podía arreglarlo, el que, por lo tanto, podía haberlo hecho. Julián levantó las manos instintivamente, como si estuviera en una escena de crimen. «No he sido yo», dijo. «No sirvió. Cuando un sistema busca culpables, el culpable suele ser el que sabe». Lo llevaron a una oficina. No fue un arresto oficial. Fue peor. Fue una conversación sin testigos. Un hombre con camisa impecable le habló con tono suave, casi educado. «Julián, tú eres un profesional, un técnico valioso. Nosotros valoramos la lealtad. Yo soy leal a mi trabajo». La frase salió sola. Y cuando la dijo, sintió que era demasiado. Que era casi un desafío. El hombre mantuvo la sonrisa, como si estuviera enseñando dientes sin enseñar dientes. La lealtad es un concepto más amplio. Luego vino la pregunta que olía a trampa. ¿Quién habla en mantenimiento? Julián sintió náusea. De ese tipo que no viene del estómago, sino de la conciencia. Era el mismo asco que sintió con la caja del maletero años atrás. La sensación de estar tocando algo sucio sin querer. «Hablamos de máquinas», dijo. El hombre inclinó la cabeza, como si escuchara a un niño. «Julián, no juegues». La conversación terminó con una frase que no amenazaba de forma directa, pero que se instaló como un tornillo en la garganta. «Tú tienes futuro. No lo tires por gente que no entiende cómo funciona el mundo». Julián salió con el corazón golpeando, y lo más aterrador fue descubrir que, de camino al taller, sintió una cosa que no quería sentir. Alivio de seguir libre, alivio mezclado con culpa. Esa mezcla es la gasolina de los sistemas que no quieren que cambies nada. Eusebio lo esperaba. «Te han olido», dijo sin rodeos. «Yo no he hecho nada. Por eso, porque los que no hacen nada, no les interesan». Esa noche, Julián tomó una decisión. Si el conocimiento era peligroso, entonces había que repartirlo, porque el conocimiento concentrado en una sola persona se convierte en una palanca fácil de controlar, pero el conocimiento compartido se vuelve tejido, red. Empezó a formar a más gente en automatización, en paneles, en diagnóstico. Les decía, no aprendáis solo a apretar, aprended a entender. Al principio algunos dudaban. Luego se engancharon, porque entender te da una dignidad especial, te devuelve el control sobre algo en un mundo donde casi todo parece decidido por otros. Y aquí viene un giro luminoso dentro del lado oscuro. La fábrica, sin querer, empezó a crear una generación que pensaba, porque enseñar técnica no es solo enseñar a reparar, es enseñar a observar, a medir, a comprobar, y cuando aprendes a comprobar, empiezas a comprobar también lo que te dicen.
La tensión social siguió subiendo. En otras fábricas, en otras ciudades, comenzaron paros, conflictos, choques. A veces era por dinero, a veces por seguridad, a veces por dignidad pura, y la represión de ciertas cosas convivía con una economía que pedía cada vez más mano de obra especializada. Era una contradicción. El sistema necesitaba profesionales, pero temía a profesionales que supieran demasiado. Julián, cada vez más, vivía esa contradicción en su propia piel. Un día le ofrecieron un ascenso real, oficina, sueldo mejor, menos grasa, más papeles. «Te lo mereces», le dijo el jefe de planta. «Eres de los buenos». Eusebio lo miró desde lejos, como si ya supiera lo que venía. El vaso con algo disuelto. Julián pidió un día para pensarlo. Se fue a casa caminando, sin usar autobús, como si necesitara gastar el ruido interior con pasos. Esa noche, en su piso, encendió la televisión. En la pantalla, una voz hablaba de estabilidad, de progreso, de futuro. Julián bajó el volumen y se quedó mirando el reflejo de su cara en el cristal oscuro del televisor. Vio a un hombre joven, sí, pero con los ojos de alguien que había visto demasiados silencios. Entonces sonó el timbre. Era el chico del vestuario, el que le preguntó por detener la línea. Estaba pálido. «Lo del corte», dijo. «Lo hicieron sin medir, casi se les va de las manos, y ahora buscan a quién culpar». Julián cerró los ojos un segundo. El monstruo industrial tenía hambre de chivo expiatorio. «¿Quién?», preguntó. El chico tragó saliva. «A ti te miran. Y a Eusebio también». El aire se volvió pesado. No hacía falta decir más. Julián entendió el dilema final de esta parte. Aceptar el ascenso, subir al piso de arriba, donde la mirada es menos peligrosa, o quedarse abajo, con los suyos, con el riesgo, con la posibilidad de pagar el precio. La decisión no fue épica, fue humana. Julián recordó al Julián de 16 años, en el taller detrás de la panadería, sosteniendo una llave inglesa como una promesa. Recordó el olor a sangre seca en piezas que no debían oler así. Recordó a Eusebio diciendo: «Esto no lo consigue un régimen, esto lo consigue un oficio», y eligió. Rechazó el ascenso. No con una carta, no con una escena, con una frase corta. «Yo sirvo mejor aquí». Esa frase fue un disparo silencioso, porque significaba: «No compro el control». Los días siguientes fueron tensos, demasiado. El ambiente en la nave se llenó de pequeñas señales. Pasos detrás de ti, miradas que se apartan, conversaciones que se cortan, y entonces pasó el twist más brutal. Eusebio desapareció del turno. Un lunes, su puesto estaba vacío, su taquilla cerrada. Su herramienta favorita, una llave vieja con el mango gastado, no estaba. Julián preguntó. Nadie sabía, nadie decía. La dirección respondió con una palabra que le heló la espalda. Traslado, la misma palabra de los papeles en el maletero, años atrás. Como un eco que vuelve cuando creías haber escapado, Julián sintió un odio frío, no un odio que grita, sino un odio que aprieta, un odio técnico, casi. El odio de ver un engranaje triturar a una persona concreta. Esa noche, en mantenimiento, abrió un panel y se quedó mirando los cables como si fueran venas. Podía hacer muchas cosas, podía arreglar, podía enseñar, podía callarse, podía incluso tocar donde duele, y ahí, con la fábrica latiendo alrededor, Julián entendió el verdadero núcleo de su oficio en aquella España. No era solo arreglar máquinas, era decidir qué hacer con el poder invisible que te da saber cómo funcionan. Y cuando un hombre entiende eso, la historia entra en su tramo final, porque en la última parte no solo veremos qué ocurre con Eusebio y con Julián, sino cómo esas profesiones, mecánicos, técnicos, maestros, se convierten en algo más que un medio de vida. Se convierten en el idioma secreto de un país que está a punto de cambiar, de época, con chispas, con ruido y con una última vuelta de tuerca que nadie en la nave ve venir. La palabra traslado se convirtió en un ruido dentro de la cabeza de Julián. No era una palabra, era un portazo, era una lámpara que se apaga sin avisar. Era el mismo olor de aquel maletero, años atrás, como si el tiempo hiciera círculos y se burlara. En la fábrica, el puesto de Eusebio quedó vacío, y con él quedó vacío algo más. La sensación de que el oficio bastaba para protegerte, porque Eusebio era el tipo de hombre que no se rompe fácil, y si podían moverlo como a una caja, entonces cualquiera era una caja. Los siguientes días Julián trabajó con una energía peligrosa. La energía del que no sabe si está arreglando máquinas o tapando un agujero en el mundo.
Llegaba antes del turno, se iba después, revisaba paneles 2 veces, ajustaba sensores como si estuviera afinando un instrumento. Pero por dentro, la mente le martillaba una sola pregunta. ¿Dónde está Eusebio? Preguntar abiertamente era como meter la mano en un ventilador. Así que Julián hizo lo único que sabía hacer bien. Investigar como técnico. Un técnico no pregunta ¿por qué? Pregunta ¿qué cambió? Y si encuentras qué cambió, encuentras el rastro. Empezó por lo básico, la hoja de turnos, el registro de acceso, la lista de personal que de repente tenía un hueco. En un sistema grande, los humanos también dejan trazas, firmas, números, códigos, y ahí apareció la primera grieta. El traslado de Eusebio no estaba registrado como baja definitiva ni como cambio interno normal. Era un movimiento raro, hecho con prisa, como cuando alguien cambia un cable sin etiquetarlo. Eso no se hacía por error. Eso se hacía para que nadie mirara demasiado. Julián sintió una mezcla de satisfacción y asco otra vez. Satisfacción porque su instinto no fallaba, había algo ahí, y asco porque confirmaba lo peor. El engranaje tenía una mano invisible. Una noche, mientras revisaba un cuadro eléctrico, oyó pasos lentos detrás, se giró y vio al mismo hombre de camisa impecable que una vez lo conversó sin testigos. Sonrió como siempre, con esa sonrisa de vidrio. «Te noto nervioso, Julián». «Estoy ocupado». «Lo sé, tú siempre estás ocupado. Por eso eres útil». La palabra útil le cayó como grasa fría. «¿Dónde está Eusebio?», preguntó Julián, directo. Fue imprudente, pero ya no podía tragarse más silencios. El hombre no cambió el tono, solo lo volvió más suave, más venenoso. «¿Por qué te importa?». Julián respiró. Pensó en contestar con moral, con humanidad, pero comprendió que en ese terreno la moral era una moneda falsa, así que contestó con técnica, con lo único que no podían ridiculizar del todo. Porque era un especialista. Y sin especialistas, la fábrica se para. El hombre lo miró como si evaluara una pieza. «No te preocupes, no se ha perdido, se ha recolocado». Y ahí vino el primer twist real de esta última parte. El traslado de Eusebio no era castigo en el sentido simple, era aprovechamiento. Lo habían movido a un lugar donde su habilidad servía mejor a lo que ellos querían. ¿Recolocado dónde? «No insistas, Julián», dijo el hombre, y por primera vez dejó caer una sombra de amenaza. «Hay preguntas que se pagan con el futuro». Luego se fue, y la nave, con sus luces frías, se quedó sonando como un animal grande que finge dormir. Esa misma semana ocurrió algo que a Julián le abrió una puerta inesperada. Otra avería, pero distinta. No una avería violenta, sino una avería inteligente. La línea empezó a producir piezas perfectas, excepto por un detalle mínimo, invisible a simple vista, 1 milímetro, una tolerancia traicionera, un error que no se nota hoy, pero te rompe mañana. Eso era grave, eso era caro, eso podía volverse escándalo. La dirección entró en pánico. Llamaron a Julián como se llama a un médico cuando el paciente sangra por dentro. Sin gritos, pero con los ojos muy abiertos. Le ofrecieron recursos, tiempo, lo que hiciera falta. El monstruo industrial, cuando se ve vulnerable, se vuelve generoso. Julián, con la cabeza fría, hizo lo que mejor sabía. Midió, comprobó, aisló variables, revisó sensores, trazó el fallo como si siguiera huellas en nieve, y encontró el origen. Un conjunto de componentes recién instalados, nuevos, modernos, brillantes, pero montados de una forma que permitía que cada cierto número de ciclos la lectura se desviara, una trampa técnica, casi elegante. Arreglarlo fue sencillo. Lo difícil fue lo que vino después. Cuando la línea volvió a rugir estable, el jefe de planta lo llevó a su despacho, cerró la puerta y por primera vez habló sin máscara. «Necesito gente como tú, Julián, y no quiero perderte». Julián notó el sabor de la negociación. Esa era su oportunidad, no era justicia, pero era palanca. «Entonces devuélveme a Eusebio». El jefe parpadeó. No esperaba un precio. «Eso no depende de mí. Todo depende de alguien», respondió Julián. «Incluso los cuadros eléctricos dependen de un interruptor». Hubo un silencio largo. El jefe se levantó, miró por la ventana como si allí estuviera la respuesta, y volvió con la frase más española de aquella época, dicha con cansancio. «Hay cosas que no entiendes». Julián sonrió sin alegría. «Entiendo demasiado». El jefe suspiró y soltó lo que Julián necesitaba, aunque fuera en migas. «Está en un centro de formación, no aquí, fuera, están montando
instructores, gente que enseñe a otros, y Eusebio enseña muy bien. Ese dato fue como una chispa en gasolina, un centro de formación, instructores, y Eusebio allí. El traslado era entonces un secuestro elegante. No lo habían eliminado, lo habían usado, lo habían sacado del ruido de la fábrica y lo habían metido en un lugar donde su saber se multiplicaba. Bajo vigilancia, Julián salió del despacho con el corazón acelerado, pero por primera vez en días no era miedo puro, era rumbo. Consiguió la dirección del centro por vías torcidas. Un administrativo que le debía un favor, un papel mal archivado, un número de teléfono anotado en un margen. Las redes del oficio también existen. Un favor hoy, un favor mañana. La solidaridad engrasa. El centro estaba a las afueras, en un edificio que olía a institucional. Pasillos largos, fluorescentes tristes, carteles de orden y disciplina como si fueran herramientas, pero al fondo, detrás de una puerta metálica, Julián escuchó algo que le hizo sonreír por primera vez de verdad en semanas. El sonido de un torno funcionando, ese zumbido familiar, esa música, entró sin anunciarse, caminó despacio y lo vio. Eusebio estaba de pie frente a una mesa, explicando a un grupo de jóvenes cómo leer una pieza con el calibre. Hablaba sin adornos, directo, con la autoridad tranquila del que ha sobrevivido a demasiadas cosas. No midáis con orgullo, decía, medid con humildad, porque el metal no respeta vuestra autoestima. Los chicos rieron de verdad, y ese sonido, en aquel edificio rígido, era casi subversivo. Eusebio levantó la vista y vio a Julián. No hizo un drama. Solo se le aflojó un músculo de la cara, como si se quitara un peso invisible. «Llegaste», dijo. Julián se acercó. «Me dijeron traslado, como si fueras una caja». Eusebio bajó la voz. «Aquí también somos cajas, solo que las cajas enseñan». Julián miró alrededor. Había ojos. Supervisión, gente que no estaba allí para aprender, sino para vigilar, pero también había algo que no podían vigilar del todo. El brillo en los ojos de esos jóvenes cuando entendían algo. Y ahí vino el segundo twist, el que cambia el significado de todo lo anterior. Eusebio, lejos de estar apagado, estaba construyendo una bomba silenciosa, de conocimiento. «¿Sabes por qué me trajeron?», preguntó Eusebio sin mirarlo. «¿Para usarte?». «Sí», dijo Eusebio, «pero se equivocaron en una cosa. Creyeron que enseñar técnica es enseñar obediencia. Y la técnica enseña otra cosa». Julián tragó saliva. «¿Qué cosa?». Eusebio sonrió por primera vez, con una sonrisa mínima pero real. «Enseña a comprobar». Esa palabra era dinamita. Porque comprobar es el inicio de todo, de la seguridad, de la calidad y también de la verdad. Julián se quedó allí varias horas, ayudando en prácticas, corrigiendo posturas, explicando circuitos básicos. Vio a los alumnos concentrarse como si el mundo se redujera a una tuerca y un plano. Vio cómo, al dominar un proceso, se enderezaban un poco, como si por dentro alguien les dijera, «Vales». Y entonces, como si el destino quisiera cerrar el círculo con un golpe final, ocurrió lo impensable. Uno de los supervisores se acercó a Julián y con tono cordial le ofreció lo mismo que antes, pero con otro envoltorio. «Nos gusta tu perfil. Podrías venir aquí, ser instructor, más estable, más tranquilo». «Tranquilo». Esa palabra era otra trampa. Tranquilo significaba bajo techo, bajo ojo, bajo regla. Julián miró a Eusebio. Eusebio no lo miró. Siguió enseñando como si fuera la cosa más normal del mundo, pero Julián entendió el mensaje sin palabras. La decisión era de él. Julián contestó, «¿Puedo colaborar? Pero sigo en mantenimiento». El supervisor frunció apenas. «¿Por qué? Aquí tendrías futuro». Julián respiró y dijo la frase que, sin querer, lo definió para siempre. «Mi futuro no vale si tengo que comprarlo con silencio». El supervisor lo miró largo, y luego, como si archivara un expediente mental, asintió y se fue. En el viaje de vuelta, Julián sintió un subidón raro, casi eufórico, como si hubiera encontrado una grieta en el muro, porque ahora tenía una idea nueva, una idea peligrosa y luminosa a la vez. Si el régimen y la industria estaban creando técnicos por necesidad, entonces esos técnicos podían convertirse en algo más que herramientas, podían ser una generación que supiera construir y también cuestionar. Los años siguientes fueron una carrera. España siguió acelerando. Más fábricas, más centros, más capacitación, y el oficio se volvió una autopista.
jóvenes entrando a la ciudad, aprendiendo, especializándose, saltando de mecánico a técnico, de técnico a encargado, de encargado a maestro industrial. Y Julián, con Eusebio en el centro de formación, hizo algo que no parecía revolucionario, pero lo era. Montó una red informal de enseñanza práctica, no clandestina en plan película, sino realista. Un chico aprende de otro, un maestro presta un manual, un técnico explica un panel. En un bar, un grupo se reúne un domingo para practicar medidas y circuitos con piezas viejas. La energía era contagiosa. La alegría de entender algo difícil se parecía a la alegría de ganar, y para muchos, aprender se convirtió en una forma de respirar. Pero el país no era solo aulas y tornos, era también finales que se acercan sin avisar. Un sistema envejece igual que una máquina. Primero vibra un poco más, luego pierde potencia, luego empieza a fallar en lugares pequeños, y nadie quiere admitirlo, porque admitirlo significa que hay que cambiar piezas grandes. Julián lo sintió en la fábrica. Cambios en el tono de los jefes, una inquietud que se colaba en las reuniones. Decisiones contradictorias, un día pedían disciplina, al siguiente pedían flexibilidad. Era un motor con mezcla mal ajustada. Eusebio lo dijo una tarde, mientras cerraban el taller del centro. Cuando una estructura vieja se afloja, lo primero que hace es apretar, pero apretar no arregla el desgaste, solo lo disimula. Y entonces llegó el momento que todo el mundo recuerda por una fecha, pero que en la vida real se sintió como un silencio raro en la calle, como si el país entero contuviera la respiración. El cambio de época no fue un botón que se pulsa, fue una transición de voltaje. Chispas aquí, sombras allá, incertidumbre en cada esquina. En la fábrica, al principio, no pasó nada espectacular. Las máquinas siguieron, los turnos siguieron, los tornos siguieron girando como si la historia no les importara. Y esa fue la paradoja más brutal. El país podía estar cambiando, y aún así, la línea de montaje exigía piezas. Pero sí cambió algo esencial. La forma en que la gente hablaba. Primero hablaban un poco más alto, luego, sin darse cuenta, hablaban con frases completas. Después empezaron a usar palabras que antes se tragaban. Julián lo notó una noche, cuando un operario nuevo, un chico de 20 años con manos rápidas, dijo en voz normal, sin mirar alrededor: «Si no hay seguridad, paramos». «Paramos», lo dijo como quien dice, «comemos». Natural, posible. Julián sintió el tercer gran twist de esta historia. Aquello que antes era miedo, el poder de detener una línea, se estaba convirtiendo en negociación, en derecho, en conversación. El oficio, al fin, podía ser herramienta de vida sin ser herramienta de control. En el centro de formación, Eusebio empezó a enseñar con un matiz nuevo, las mismas piezas, los mismos calibres, pero añadía frases que antes no se podía permitir. Si un jefe os dice, no hace falta medir, medid 2 veces. Los alumnos reían, pero era una risa distinta, la risa de quien entiende el doble sentido, y entonces Julián tuvo su último encuentro con el hombre de la camisa impecable. Fue en un pasillo de la fábrica, meses después, cuando el ambiente ya era otro. El hombre estaba más viejo, la sonrisa más gastada. «Así que sigues aquí», dijo. «Sigo», respondió Julián. El hombre lo miró como si no entendiera cómo alguien puede resistir sin romperse. Tantos años. Y al final, dejó la frase en el aire, como si le faltara el manual. Julián no se burló, no lo humilló, solo le dijo algo que, en el fondo, era una sentencia técnica. Las máquinas cambian cuando ya no pueden funcionar con piezas viejas. El hombre apretó los labios, se fue sin contestar. Y por primera vez Julián no sintió miedo al verlo marchar. Sintió cansancio, como si acabara de apagar un motor que llevaba décadas rugiendo. El cierre de esta historia no es un aplauso, es un taller abriendo la puerta por la mañana con luz limpia, es una clase donde un chaval aprende a cablear sin electrocutarse, es un maestro industrial que grita, «protector puesto», y todos lo hacen sin discutir, es una mujer entrando a un curso técnico, porque ahora el oficio también empieza a abrirse, para otros cuerpos, otras vidas. Es una ciudad donde ya no se depende de la magia del arreglador, porque hay redes, formación, estándares. Pero el final verdadero, el que da escalofríos si lo piensas, ocurrió una tarde sencilla, sin drama, cuando Eusebio le devolvió a Julián una llave vieja. «¿Te acuerdas?», dijo. Era una llave inglesa gastada, con el mango comido por los años. «La tuya», susurró Julián. «Creí que la habías perdido». Eusebio negó,
Nunca la perdí, me la quitaron, y yo la recuperé. Julián la sostuvo y notó el peso de toda una época en un trozo de metal. Los oficios nuevos habían nacido en condiciones sucias, a veces con sangre pegada a la historia, con traslados que olían a amenaza, pero también habían construido algo real, una columna vertebral de gente que sabía hacer, reparar, inventar, enseñar, y ahí está la última vuelta de tuerca, la que deja una sensación rara en el pecho. El régimen quiso técnicos para que el país funcionara, quiso mecánicos para que las ruedas giraran, quiso maestros para que la industria no se parara, pero al enseñar a una generación a medir, a comprobar, a entender sistemas, también enseñó, sin querer, a una generación a reconocer cuando un sistema está mal calibrado, como una máquina, como un país. Eusebio miró el taller, a los alumnos que se reían, al torno girando con constancia, y dijo, tranquilo, con una paz que parecía imposible en alguien con muñecas marcadas. Al final, Julián, lo que más miedo les daba no era que supiéramos detener una línea, sino que supiéramos arreglar el futuro sin pedir permiso. Julián apretó la llave en la mano y sonrió, no una sonrisa de victoria fácil, una sonrisa de oficio, la sonrisa de quien sabe que el mundo se construye, pieza a pieza, y que cada pieza bien hecha es una pequeña derrota para el miedo,